Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Análisis. Y en el día de hoy tenemos a un senador de la República de Colombia, el senador Iván Marulanda, que es del partido Alianza Verde. Y vamos a hablar de un tema que es polémico, pero que además genera mucha polarización también. Vamos a hablar en términos generales de la legalización de las drogas, pero en particular de un proyecto de ley que ya pasó su primer debate en las comisiones del Senado de la República de Colombia, que es el proyecto de ley para la legalización de la hoja de coca. Y tenemos, como ya lo mencionaba, a uno de sus autores, a uno de las personas, de los congresistas que presentó este proyecto de ley, el senador Iván Marulanda, y queríamos, se deriva, digamos, del proyecto de ley un objetivo que pretendería ser como arrebatarle el negocio de la hoja de coca al narcotráfico y devolver y entregárselo al Estado y al mercado legal. ¿Cómo este proyecto de ley, senador, podría ayudar a reducir la violencia desatada en Colombia en los últimos 50 años por el narcotráfico, a mejorar las condiciones de vida de poblaciones campesinas, indígenas? ¿Cuál sería el objetivo de este proyecto de ley para lograr esos propósitos? Sí, Mario, primero pues un gusto estar contigo y estar en conexión y análisis con tus escuchas y con tus aliados en este programa. Me parece muy interesante estar aquí y te agradezco la invitación. A todas y a todos un saludo. Esa descripción que haces es exacta. Se trata de quitarle el negocio a las mafias. El Estado le quita el negocio a las mafias y administra el negocio. Y entonces eso amerita una explicación muy breve. Todos los mercados en el mundo, prácticamente todos, están regulados. Los más sofisticados, los más difíciles, los más complicados, los mercados de productos farmacéuticos, los mercados de monedas, de divisas, de valores, los mercados de armas, todo tiene una regulación. A la humanidad se le ocurrió no regular este mercado, sino dejárselo a las mafias del narcotráfico, a la criminalidad. Dijo, no, yo con esto no me meto. Esto lo que hay es que perseguirlo y todo el que toque un producto de esto se tiene que ir para la cárcel. Y entonces eso lo que hizo fue dejarle un gran negocio a las mafias. Estamos hablando de que Colombia exporta el 90% de la cocaína que se vende en el mundo y que son más o menos 2.000 toneladas métricas de cocaína y que un kilo de cocaína puede costar $20.000 en Estados Unidos y $40.000 en Europa. Y hay mercados donde pagan hasta $80.000 por un kilo de cocaína. O sea, le dejaron un gran negocio a las organizaciones delincuenciales. Y eso se fueron enriqueciendo de tal manera pues que son poderosas militarmente y que corrompieron el sistema institucional y el tejido social, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Pero en Colombia es la que más duro ha pagado las consecuencias de esta estupidez. Después de 50 años de esa política, lo que tenemos hoy es unas organizaciones mafiosas empoderadas al máximo, dominando territorios y que han matado centenares de miles de colombianas y colombianos y que tienen corrompida la política y destruido el tejido social y la economía. Muy bien, senador, de acuerdo. Y esta es una guerra que en una muy buena medida nos impuso Estados Unidos, allá en el gobierno de Nixon, cuando diseñan esta política de la guerra contra las drogas, que justamente hace pocos días cumplió 50 años, y Colombia ha pagado, como usted lo menciona, senador, un precio muy alto en esta guerra desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, un gran obstáculo para el desarrollo económico y social del país. En esta guerra absurda, senador, ¿cómo podría la legalización de la hoja de coca en Colombia enfrentarse a la continuación de esa guerra contra las drogas en Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos no ha desmontado esa guerra contra las drogas
probablemente no lo va a hacer en el corto plazo, y cómo podría enfrentarse si llegara a aprobarse este proyecto de ley, que esperemos que lo haga. ¿Cuál sería cómo quedaría Colombia en la posición frente a esta guerra contra las drogas frente a un país como Estados Unidos? Ese clima internacional, Mario, ha cambiado mucho. Digamos que estamos ante una nueva generación de políticas públicas que tienen que ver con sustancias psicoactivas. Tú ves cómo el cannabis, por ejemplo, está legalizado en Canadá, está legalizado en Portugal, está legalizado en cerca de 20 estados de los Estados Unidos. Es más, el estado de Oregon legalizó la cocaína y la heroína. Y todo eso lo han hecho esos estados sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle permiso a Colombia ni a las Naciones Unidas. Y en el caso de Canadá y de Portugal y de Uruguay, con el cannabis recientemente, pues en los últimos 10 años, no le pidió un permiso a Estados Unidos tampoco. Es más, el presidente Biden ha hablado de una nueva política en materia de drogas. Ese designio del señor Nixon en el año 71 ya digamos que está pasado de moda. Entonces, aquí lo que hay de por medio es un tema de soberanía y de carácter de Colombia, decir, no nos vamos a dejar seguir, no nos vamos a dejar sepultar por este problema. Vamos a tomar unas medidas propias de acuerdo con nuestro criterio y con nuestras conveniencias, porque es que esto nos está costando demasiado. Colombia está postrada por esta guerra, pues precisamente por lo que es el país que produce la hoja de coca y la cocaína. Pues nos está destruyendo. Entonces es un tema de pararse en la raya y decir, no más, vamos a regular esto, lo que quiere decir, vamos a poner esto en unas reglas de juego encima de la mesa, transparentes, en donde todo el mundo sepa cómo puede jugar dentro de la legalidad. Pero dejar esto todo en manos de la delincuencia y en manos de la policía y de la justicia, que las corrompe esa delincuencia, pues es un suicidio para este país. Entonces es un tema de soberanía, como lo han hecho Canadá, como lo hizo Portugal, como lo hizo Uruguay. Es simplemente decir, en uso de nuestro derecho y de nuestra responsabilidad frente a nuestro pueblo, Colombia decide regular este mercado para que esto sea transparente y esté bajo el control del Estado en todo su encadenamiento, y dejar esta locura de esta guerra con las mafias. Por supuesto, las mafias van a seguir y va a haber que hacer una guerra seguramente ya militar con la delincuencia, pero sin que tengan el negocio que les está alimentando a ellos ese poder militar y ese poder político. Y poniendo de nuestro lado a 250.000 familias campesinas que producen hoja de coca, que hoy están al margen de la ley. Inmediatamente con la regulación pasarían a ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Justamente muchos países, Canadá, Uruguay, Estados Unidos, que han venido avanzando en la legalización de sustancias psicoactivas, lo hacen también desde una perspectiva económica, ¿no? Recuerdo que la ley de 1900, la ley Volstead de la década de 1930, Estados Unidos legaliza el consumo del alcohol, la producción y el consumo del alcohol, justamente con un propósito de cobrar impuestos. Y lo mismo ha venido sucediendo con la legalización de la marihuana en varios estados en Estados Unidos, donde el recaudo tributario ha aumentado por esta materia. ¿Usted cree que a Colombia le sale más barato esta política de legalización de la hoja de coca, en la que el Estado interviene en el mercado, en contraprestación a la guerra que ha venido librando contra las drogas? Es decir, desde el punto de vista económico, ¿es más eficiente la legalización también? Sí, un detalle primero, y es que los estados que han legalizado el cannabis, los estados de Estados Unidos y países como Portugal, Canadá, Uruguay, muestran un fenómeno muy interesante, y es que los consumos no crecen. Crecen muy poco al principio y después bajan otra vez. Y en algunas partes, como en Colorado, en el estado de Colorado, por ejemplo, disminuyen los consumos, porque disminuye ese atractivo de la prohibición que lleva a muchos consumidores a buscar lo prohibido para, digamos, para generar emociones. Pero digamos, la comprobación es que, es que los consumos no suben, sino que
se estabilizan o bajan. Y lo que sí baja profundamente es la violencia. La violencia sí cae en todos estos estados. Desde el punto de vista fiscal, Mario, el balance es muy, muy positivo para Colombia. Mira, las políticas de erradicación de la hoja de coca le cuestan al país al año aproximadamente 4.6 billones de pesos, las políticas de erradicación, sin contar lo que nos cuesta en vidas, lo que nos cuesta en seguridad, lo que nos cuesta en terror, lo que nos cuesta en cárceles, en mil cosas. Solamente lo que se desembolsa por concepto de erradicación del fisco vale unos 4.6 billones de pesos al año. Y comprar la hoja de coca por parte del Estado, la totalidad de la hoja de coca, a los precios del mercado valdría la mitad, valdría 2.3, 2.4 billones de pesos. De entrada ahí hay un beneficio de un ahorro de 2 billones de pesos al año, más o menos, o más. Más porque si es con glifosato, pues eso se sube. Cuando se fumigó en los años 2005 a 2015 costó la erradicación de cultivos de hoja de coca 8.8 billones al año. Y la hoja de coca no desapareció, sino que creció en esos 10 años, crecieron las áreas de cultivo. Entonces, estamos hablando de que si es con glifosato, pues la diferencia es todavía mayor, puede ser de 3 veces más de lo que costaría comprar la hoja de coca. Ahora, desde el punto de vista de la renta misma por la cocaína, en una primera etapa seguramente no va a pasar nada ahí, porque es solamente la cocaína que produciría el Estado colombiano en el marco de la ley de regulación, sería para 260.000 más o menos consumidores que hay en Colombia. Y eso pues no daría un rédito fiscal, un ingreso por esas ventas considerable. Lo que sería pues, lo que es importante es el impacto que tiene en que le quita el negocio a los microtráficos, a las ollas, a la delincuencia urbana, etcétera, y a la delincuencia rural que está llenando de cocaína de mala calidad a la población, indistintamente si son niños, si son jóvenes, si son enfermos, en fin. Pero ese es un beneficio, digamos, desde el punto de vista de salud pública, pero no desde un punto de vista económico. Más tarde, posiblemente podría haber un beneficio económico si es que otros países le dicen al Estado colombiano, hombre, yo quiero también hacer una política de salud pública y si es usted, Estado colombiano, que me va a vender a mí una cocaína de primera calidad sin rastro de sangre y sin rastro de ilegalidad, yo se la compro y podría ser una fuente de ingresos, pero no es la visión de este proyecto en el corto plazo. Muy bien, muy claro, senador. Y finalmente, hay una discusión moral sobre el consumo de las drogas, parecer. Digamos que esto genera mucha polarización por el deterioro en la sociedad, en la escala de valores, en la familia, en las ciudades que genera el consumo de las drogas. Pero al parecer, la humanidad no va a dejar de consumir drogas, ¿no? Lo ha hecho durante miles de años, al parecer no lo va a dejar de hacer. Las estadísticas en Estados Unidos indican que en todos los niveles de edades, de género, de etnias, en Estados Unidos el consumo ha aumentado. ¿Qué decirle a las personas que en Colombia tienen esa preocupación de que la legalización llevaría, digamos, como a un mayor deterioro en el consumo de las drogas? ¿Y cuál sería la respuesta que debería darse desde el Estado frente al consumo? Sí, sobre esto lo que hay básicamente es un mito, ¿no? Digamos un estigma. Pero mira, Mario, en los Estados Unidos estuve viendo las cifras recientes. Mueren por consumo de tabaco cerca de 400.000 personas al año. Mueren. Mueren por consumo de bebidas alcohólicas aproximadamente 100.000 personas al año. Por consumo de cocaína no pasan de 25.000. En general, los psicoactivos son 75.000 personas que mueren al año en Estados Unidos, pero básicamente por los opiáceos, no por la cocaína. Por la cocaína son, entiendo, 25.000. O sea, desde el punto de vista de la mortalidad, es más letal el tabaco y el alcohol.
y es más letal, puede ser más letal en Colombia, por ejemplo, el chicharrón. El chicharrón, pues, los problemas cardiovasculares son los que mayor incidencia tienen en la mortalidad de este país, pues, por fuera de la pandemia, en Pero tiempos no vamos normales. a proponer prohibir el chicharrón, ¿no, senador? Eso, entonces, el punto es ese. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿y esto de dónde salió esta prohibición? ¿En qué consiste esta prohibición? Mario, y yo quiero hacer esta reflexión aquí muy rápido. Uno dice, bueno, y yo le preguntaba precisamente a la Comisión Primera del Senado, donde están los juristas más importantes del Senado y las juristas más importantes, les decía, ayúdenme a entender una cosa que yo no entiendo, porque yo no soy abogado, yo soy economista. Explíquenme esto. Una medida penal se instrumentaliza cuando alguien le hace un daño a una tercera persona, ¿cierto? Perano mató a Sutana, pues hay una pena. O le robó, o le hizo un daño en su integridad física o en su integridad moral, qué sé yo, un daño a terceros. Aquí no hay daño a terceros. Es una persona, la persona en su libre decisión y determinación. Dice, yo quiero para mi recreación eh, consumir una sustancia psicoactiva, que le advierto que yo nunca las he utilizado ni las voy a utilizar, pero respeto a las personas que lo hacen. Entre otras cosas, los estudios científicos demuestran que no más del 15% de los consumidores desarrollan dependencia. Son consumidores problemáticos. El resto, el 85%, son personas que consumen su sustancia y no le hacen daño a nadie y tienen la satisfacción que están buscando, la misma satisfacción que está buscando el que come chicharrón o el que come azúcar, que también es muy dañino porque produce obesidad y porque produce diabetes, o el que consume el cigarrillo o el que consume alcohol. Entonces, la persona busca una satisfacción personal, es su decisión personal. La Constitución la reconoce, la Corte Constitucional, en un fallo, en un fallo famoso de hace unos 20 años, con una ponencia del magistrado Carlos Gaviria, en una sentencia dijo, el consumo de la dosis personal de sustancias psicoactivas está amparada por la Constitución porque es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de las personas decidir sobre su vida. Ese es digamos, el derecho a la libertad individual. Entonces, esto que no le hace daño a terceros está criminalizado y entonces nadie me supo explicar por qué. Simplemente porque el señor Nixon dijo que a él le parecía que había que cuidar a los jóvenes, a la juventud norteamericana y nos puso a cuidarla a nosotros. Hágame el favor. Y entonces llevamos 50 años cuidando a la juventud norteamericana y resulta que hoy hay en el mundo 14 millones de consumidores de cocaína. 14 millones. Es decir, perdimos el año. Los colombianos no fuimos capaces de cuidar a todo el mundo que consume cocaína, que están en Wall Street y que están en las universidades y que están en las presidencias de las grandes compañías y están en los grandes salones sociales. No fuimos capaces de cuidar ese montón de gente. Entonces lo que estamos diciendo con esta ley es, vamos a renunciar a esta tarea que nos puso la humanidad porque la perdimos. Y que sigan allá consumiendo lo que quieran consumir, pero no nos sigan matando a nosotros y no nos sigan destruyendo la economía y destruyendo las instituciones y corrompiendo la justicia y la fuerza pública y la política. Mejor dicho, nos estamos destruyendo como nación por cuenta de una tarea que nos pusieron de cuidar a la gente que quiere consumir cocaína y resulta que la gente sigue consumiendo cocaína y esos consumidores están creciendo permanentemente. Como te decía, ya son 14 millones, no más. Esa tareita ya no más. Es una tarea perversa para Colombia que no la podemos aceptar por más tiempo. De acuerdo, senador, pues muchas gracias por su visión. Además, que es completamente lógico, parece digamos, muy lógico desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud pública, además desde el punto de vista económico. Y esperamos que ese proyecto de ley, que ya pasó un primer debate en comisiones en el Senado, esté en un trámite exitoso y pueda finalizar
con una ley finalmente de legalización de la hoja de la coca, que como usted lo ha mencionado, tiene como propósito arrebatarle ese negocio a las mafias, al narcotráfico y entregárselo a la economía legal, al mercado legal, a empresas legales, al Estado también, y a través de esto pues reducir en una muy buena medida, creo que sería un camino exitoso para reducir en una muy buena medida la violencia que nos sigue azotando en Colombia. Mario, ¿me permites un minuto? Me parece importante esta ilustración. Estas medidas que criminalizaron las sustancias psicoactivas fueron adoptadas en el marco de las Naciones Unidas. Sí. En el marco de las Naciones Unidas se desarrollan una cantidad de tratados y de convenios y de acuerdos internacionales. Por ejemplo, el de la criminalización de las sustancias psicoactivas. Y todo lo que se desarrolla en el marco de Naciones Unidas, a su vez, es la interpretación de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esta ley colombiana y las leyes que están legalizando y que están regulando el comercio, la producción, en fin, de sustancias psicoactivas, se derivan directamente de la Carta Universal de Derechos Humanos, no de la Convención, porque la Convención es subalterna a la Carta de Derechos Humanos. No, esta ley está remitida a la Carta Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque estamos cautelando derechos fundamentales del ser humano, como la libertad, el derecho a la libre formación de la personalidad, pero también el derecho a la democracia, que no la tiene destruida, el derecho a la vida, que no la tiene destruida, el derecho a la soberanía, que no la tiene destruida, el derecho a la salud, que no lo tiene destruido. Son derechos que se derivan directamente de la Carta Universal de los Derechos Humanos, y de ahí la legitimidad profunda de esta ley que regula la producción de la hoja de coca y de sus derivados, incluyendo la cocaína. Claro, entonces en ese sentido Naciones Unidas no sería un obstáculo, digamos, estas condiciones en Naciones Unidas. Eso es muy importante. No habría un argumento en la comunidad internacional para decir que estamos violando acuerdos fundamentales como pues la adhesión a la Carta Universal de Derechos Humanos, ni más ni menos, no, ni mucho menos. Bueno, estamos perfectamente ligados a la filosofía y al mandato de la Carta Universal de los Derechos Humanos. La estamos desarrollando, en el caso colombiano, a profundidad. Muy bien, senador, muchas gracias por su tiempo, por sus ideas, muchas gracias por compartir con nosotros esa lógica, que ojalá más pronto que tarde se lleve a cabo todo este proceso de legalización y seguiremos conversando. Vamos muy bien, porque ya pasó en la Comisión Primera y además tiene una acogida entre la gente impresionante. En Colombia todas las familias hemos padecido este problema del narcotráfico, de la guerra contra el narcotráfico, y el pueblo colombiano está ya rendido con esto. No más guerra contra el narcotráfico. Muy bien, senador, lo volveré a invitar cuando sea ley de la República. Claro, Mario, ojalá que sea muy pronto para volver a estar contigo y con tus escuchas. Muy amable, un abrazo. Gracias, senador, feliz día. Gracias por invitarme.